chicos, pues bienvenido a este vídeo número 2 de la lista de reproducción de electroquímica. Como ya sabrás, si has estado visitando el vídeo de presentación de esta lista de reproducción, donde te explico los temas y los contenidos que voy a tratar en cada uno de estos vídeos, y si aún no has visitado el vídeo presentación de la lista de reproducción de electroquímica, pues aquí arriba ya te dejo un link para que puedas acceder a él. Aquí entonces vamos a estar hablando sobre qué es un equilibrio dinámico redox, qué es un potencial y cómo se determina el potencial de electrodo, qué es un potencial estándar o un potencial normal de electrodo. Por supuesto, la interpretación de la tabla de potenciales estándar de electrodo y la ecuación de Nernst para la rectificación de potenciales no estándar de electrodo. Sígueme si quieres saber más. Equilibrio de electrodo y potencial de electrodo. Vamos a refrescar primero el concepto de equilibrio dinámico. En una reacción química, el equilibrio dinámico es el estado en el cual las actividades químicas o las concentraciones de los reactivos y los productos no tienen ningún cambio neto. Es decir, cuando en un proceso reversible la velocidad de la reacción directa y la inversa se igualan, y en consecuencia no hay cambios netos en cualesquiera de las concentraciones de los reactivos o productos. Este proceso se denomina equilibrio dinámico. Llevemos este concepto al caso de un equilibrio redox. Con el ejemplo de la placa o barra de cobre sumergida en una solución de cationes cobre 2+, como se ilustra en la figura 1. Aquí estarán ocurriendo dos procesos de forma reversible. Inicialmente los átomos de cobre presentes en la superficie de la placa metálica se disuelven hacia la disolución a través de una oxidación a cationes cobre 2+, dejando atrás dos electrones. A medida que se incrementa la concentración de cationes cobre 2+ en la disolución y se crea un exceso de electrones en la superficie de la placa metálica, comenzará también a producirse el proceso inverso, donde los cationes disueltos se incorporen en la superficie de la placa metálica y regresen a ella en un proceso de reducción. Este es un proceso espontáneo que va generando una bicapa de carga entre la superficie del electrodo cargada negativamente y la interfase líquida cargada positivamente. Cuando se alcanza el estado de equilibrio dinámico, donde se igualan las velocidades, tanto de oxidación del cobre metálico como de reducción de cationes cobre 2+, se crea un potencial eléctrico estable en la interfase sólido-líquido. A este potencial de electrodo estable que se alcanza en el equilibrio dinámico se le llama potencial de equilibrio de electrodo. Pero ¿cómo se determinan los potenciales de electrodo? En la interfase metal-disolución del par redox se establece una diferencia de potencial eléctrico que se conoce como potencial de electrodo y que no es medible de forma absoluta. Lo que se hace es que se determina el valor de potencial relativo del par redox, conectando el electrodo en cuestión con un electrodo de referencia. Este electrodo de referencia que se utiliza para calcular los potenciales de electrodos relativos es el electrodo de hidrógeno, al cual se le asigna por convenio el valor de 0 volt a cualquier temperatura. Para determinar de forma experimental el potencial de electrodo, se construye una pila galvánica utilizando como ánodo el electrodo de hidrógeno y como cátodo el par redox, al cual se le quiere determinar su potencial de electrodo. El valor de la fuerza electromotriz de esta celda galvánica será por convenio el valor del potencial relativo de electrodo. Vamos a puntualizar o a remarcar algunos conceptos que nos tienen que quedar claros acerca del potencial de electrodo.
El potencial de electrodo es el valor del potencial eléctrico en la interfase del par R2 y se denota como E mayúscula. El potencial de electrodo se refiere al valor de potencial cuando se alcanza el equilibrio dinámico en el par R2. Por lo tanto, todos los valores de potenciales con los que vamos a trabajar han sido determinados en un estado de equilibrio dinámico para el par R2 en cuestión. El valor del potencial de electrodo no es absoluto, porque no hay forma de determinarlo, sino que es un valor relativo que se denota como E subíndice R y se determina tomando como referencia el electrodo de hidrógeno. El valor del potencial de electrodo de un par R2 que se determina empleando la pila galvánica con el electrodo estándar de hidrógeno cuando la concentración efectiva o actividad de los iones que intervienen en el proceso es 1 molar. La presión de las sustancias gaseosas es 1 atmósfera y la temperatura es de 298 Kelvin. Se le conoce como potencial normal o potencial estándar de electrodo y se denota como E mayúscula supraíndice epsilon. Hablemos ahora de la tabla de potenciales estándar de electrodos o potenciales normales de electrodo y su interpretación. Los potenciales estándar de electrodo, como ya hemos explicado, son potenciales relativos, que se han determinado en condiciones estándares o normales y utilizando el electrodo de hidrógeno como ánodo cuyo potencial se considera igual a 0 por convención. Estas condiciones estándares o normales que se han empleado para determinar los potenciales estándar de electrodos para todas las especies químicas que intervienen en el proceso son: para los iones, una concentración efectiva o actividad de 1 mol por litros. Para los gases, una presión de 1 atmósfera o 101.3 kilopascal. Y la temperatura del sistema igual a 298 Kelvin, que serían unos 25 grados Celsius. De esta forma se han determinado un gran número de potenciales normales estándar de electrodo. Y en la figura 4 hemos traído una tabla con parte de estos potenciales normales de electrodo. Todas las semiecuaciones expresadas en la tabla por convenio son semiecuaciones de reducción, por lo que los potenciales normales de electrodos miden la tendencia a la reducción de la forma oxidada de la semiecuación del par R2. El cambio de signo del potencial indica el movimiento de los electrones del par R2 en cuestión hacia el electrodo de hidrógeno. Un potencial negativo indica que los electrones se mueven desde el par R2 en cuestión hacia el electrodo de hidrógeno. Es decir, se trataría de un par R2 que funciona verdaderamente como ánodo frente al electrodo de hidrógeno. Viceversa, los potenciales de electrodo positivo indican un par R2 que funciona verdaderamente como cátodo frente al electrodo de hidrógeno, aceptando los electrones que provienen del electrodo de hidrógeno. Es decir, los electrones se moverían en este caso desde el electrodo de hidrógeno hacia la celda con el par R2 en cuestión. Pero ¿cuál sería la interpretación de esta tabla? Bueno, que esta tabla puede ser utilizada para predecir las sustancias que se reducirán con más facilidad y serán mejores agentes oxidantes, o las sustancias que se oxidarán más fácilmente y serán mejores agentes reductores. Todo ello en las condiciones estándar o normales en que fueron determinados estos potenciales. A medida que aumenta el potencial de electrodo en esta tabla,
Es decir, mientras más positivo es un potencial redox, más facilidad para reducirse tendrá su forma oxidada y aumenta por consiguiente su carácter oxidante. De esta tabla, la sustancia que mejor se reduce y por lo tanto será el mejor agente oxidante es el flúor gaseoso. La especie que mejor se oxida y por lo tanto el mejor agente reductor será el litio metálico, que se oxida con mucha facilidad a cationes litios. Como ya comentamos anteriormente, estos valores de potenciales normales de electrodo que aparecen tabulados han sido determinados en unas condiciones de equilibrio dinámico determinadas que se conocen como condiciones estándares o normales. Pero si se producen cambios de concentración en algunos de los iones o cambios de presión si se trata de gases o de la temperatura, dichas condiciones cambian y por tanto el equilibrio cambiará para las nuevas condiciones y cambiará también el valor del potencial eléctrico. Entonces, el nuevo valor del potencial de electrodo no es un potencial normal, ya que el potencial normal es aquel correspondiente a una concentración efectiva de 1 molar de las especies iónicas, una atmósfera para los gases y 298 Kelvin de temperatura del sistema. Pero sí que el nuevo valor de potencial de electrodo continúa siendo un potencial obtenido en condiciones de equilibrio. Esto es importante saberlo y tenerlo siempre presente. Vamos a estar siempre trabajando con potenciales de electrodo obtenido en condiciones de equilibrio dinámico. Entonces, para los sistemas en condiciones no estándares, tenemos la ecuación de Nernst, que permite la rectificación de potenciales de electrodo en condiciones no estándares. Esta ecuación se aplica a cada electrodo por separado, considerando que el valor del potencial eléctrico se calcula para una pila galvánica empleando el electrodo estándar de hidrógeno como ánodo. Entonces, E mayúscula supra epsilon sería el valor de potencial de electrodo estándar o normal que ya se encuentra tabulado. En el logaritmo de este cociente que aparece en la ecuación se introducen las concentraciones de las especies del par redox. N es el número de electrones intercambiados en la semiecuación redox. Y la constante de 0.059 se ha obtenido de sustituir y calcular los valores de las constantes de los gases ideales y la constante de Faraday, considerando la temperatura de 298 Kelvin. Más adelante haremos ejercicios para entender mejor la utilización de la ecuación de Nernst. Así que si tenéis alguna duda, no se preocupen que ya veremos su aplicación a través de ejercicios en otros vídeos. Bueno, chicas y chicos, pues esto es todo hasta aquí. Espero como siempre que el vídeo te haya sido útil y si aún tienes dudas sobre estos temas, por favor me lo dejas en los comentarios. Nos vemos y suscríbete si quieres más de química y así seguimos aprendiendo juntos. ¡Chao!